Muy buenos días a todos, amados hermanos, estimados amigos, y vamos a tener la predicación de esta mañana. Y como últimamente suelo empezar en mis predicaciones, las suelo empezar, y hoy también voy a formular 3 preguntas delante de cada uno de nuestros corazones, que también el motivo y la intención es que nos hagan reflexionar un poquito, ¿vale? Son las siguientes. ¿Quieres tener un termómetro espiritual para tu alma? ¿Quieres tener un termómetro espiritual para tu alma? Entre otras muchas cosas, analiza en tu corazón lo que te hace estar alegre y, por otro lado, analiza en tu corazón también lo que te hace estar triste. Y pues para ti, otra pregunta. ¿Con qué te alegras? ¿Y con qué te entristeces? ¿Con qué me alegro y con qué me entristezco? Y realmente, ¿qué es lo que realmente, valga la redundancia, impacta en cada uno de nuestros corazones para que se produzca la alegría o la tristeza? Tengo apuntado más preguntas y más reflexiones. Vamos a concretar un poquito más. En tu vida cristiana, en lo referente al Señor, ¿de qué te alegras? ¿Cuál es la alegría de tu corazón? Pero también, en cuanto a tu vida cristiana y en cuanto al Señor, ¿de qué te entristeces? ¿Qué es para ti? El hermano Iván esta mañana nos ha dicho algo relacionado. ¿Qué es para ti lo que realmente importa en tu corazón y en mi corazón? Sí que es verdad que la alegría y la tristeza en la vida natural, sí que hay momentos de estar alegres, de estar contentos, hay momentos de estar tristes, de estar acongojados, cierto es, en la vida natural. Pero realmente, en lo referente al Señor, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Y qué es lo que realmente nos hace estar alegres o estar tristes? Bien, dicho esto, y teniendo esto en mente como introducción, vamos a ir después de 2 meses que hemos estado ausentes en el libro de Nehemías, vamos a retomar este estudio que estamos haciendo sistemáticamente en este libro histórico de las Escrituras. Y el texto para el sermón de esta mañana se encuentra en Nehemías capítulo 2 y se encuentra en los versículos 1 al 3, ¿vale? Así que abrimos nuestras Biblias, por favor, y para entrar en contexto vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10, ¿vale? Nehemías 2, versículos del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor y leemos. Versículo 1, luego tendremos una palabra de oración. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río,
para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estaremos meditando los versículos del 1 hasta el 3, ¿vale? Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la predicación, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por la preciosa palabra de Dios, por tu palabra, por todo tu consejo. Y ahora abrimos las Escrituras, Señor, con mucho temor, profunda reverencia, deseando estar sujetos al Espíritu de tu palabra, Señor, a tu Santo Espíritu, y pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú, Señor, me des palabra fácil para expresar lo que has puesto por fe en mi corazón, y, Señor eterno, deseando que sea de bendición para mis amados hermanos aquí presentes. Y pedimos, Señor, tu bendición al estar exponiendo, pues, tu precepto, tus enseñanzas, y hacerlo con toda sinceridad, con toda honestidad, con toda sencillez, no buscando nada más sino solamente tu gloria, Señor eterno. Amado Padre, pedimos tu bendición y con todo nuestro corazón nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues recordando muy rápidamente las predicaciones que hemos tenido a lo largo de este libro, hemos hecho el capítulo 1 y vimos, primera predicación, la introducción al libro, y vimos Nehemías y su circunstancia. La segunda predicación, si os acordáis, estuvimos viendo un corazón y una vida entregadas al servicio de Dios. Y la tercera predicación que tuvimos, Nehemías, un hombre de oración. Y en estos 3 sermones que hemos tenido, en el capítulo número 1, hemos visto un poco la secuencia del corazón de Nehemías, ¿verdad? Y en ello vemos que antes de entrar a la acción, que veremos un poquito más adelante, en el próximo sermón, Dios mediante, vemos esta maravillosa realidad, ¿no? Que primero Nehemías era consciente de la circunstancia donde estaba viviendo. Segundo, que él, dentro de su circunstancia, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, a ser usado por Dios, y en medio de todo ello, él derramaba delante del trono de la gracia en oración, pues todo lo que el Señor estaba haciendo alrededor de su vida. Para la predicación de esta mañana vamos a ver como tema, y en todo ese contexto, en el cual se narra parte de la historia de Israel, en el regreso de la cautividad, y vamos a ver como tema la alegría y la tristeza del corazón. La alegría y la tristeza del corazón, y como título lo he denominado la tristeza de Nehemías. Ese es el título de la predicación, la tristeza de Nehemías. Así que a la luz de este texto y lo que hemos visto y el pensamiento que estamos meditando, vemos que hay una tristeza de un hombre. Y notemos que esa tristeza de este hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre en el cual estaba en comunión con el Señor, un hombre que estaba completamente entregado a ser usado por Dios. Sin embargo, vemos su tristeza. Estaba triste. Un corazón conmovido en una profunda tristeza. La vida cristiana no solamente es alegría, alegría y alegría, alegría. Que sí, también. Y estamos alegres, ¿verdad? Por tener al Señor en nuestro corazón. Ya lo hablaremos también más adelante. Pero hay una tristeza también en la vida del creyente. Una tristeza que veremos. ¿Vale? En base a todo ello, 3 puntos en el bosquejo. Punto número 1, ¿por qué estás triste, Nehemías? Aquí vemos una pregunta y vamos a considerar la manifestación de la tristeza en el corazón.
qué estás triste? Nehemías pregunta, capítulo 2, al principio. Punto número 2, respuesta. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Respuesta. Vamos a ver el testimonio personal de la tristeza en el corazón. Y punto número 3, para llegar luego a la conclusión, punto número 3 y último, el motivo por el cual tenía Nehemías su tristeza. Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas a fuego. La causa de la tristeza del corazón de Nehemías. Primero, manifestación. Segundo, testimonio. Tercera, causa. Manifestación, testimonio, causa, una pregunta, una respuesta y un motivo. Y para completando el bosquejo, 1, manifestación de la tristeza. 2, testimonio por la tristeza. Y 3, causa de la tristeza. Pregunta, respuesta y motivo. Así que vamos al punto número 1, manifestación y realidad de la tristeza del corazón. Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Hace 2 semanas, si os acordáis, hemos empezado una serie de mensajes que estuvimos considerando la palabra bienaventuranza, reseñada en las Escrituras. No las aventuranzas del Señor, que también están en el Sermón del Monte, pero hemos empezado una serie de estudios sobre qué es lo que dice la Biblia sobre la palabra bienaventuranza. Y iremos haciendo varias predicaciones. Y estuvimos viendo, y leo literalmente, que el cristiano es el único que tiene la verdadera felicidad. Todo ello con consecuencias presentes, futuras y eternas. Y hoy vamos a ir desde la felicidad a la tristeza, pero dentro de la bienaventuranza, hermanos, dentro de la felicidad dichosa en Cristo, no estando en ningún caso la infelicidad, pero sí nos encontramos con este sentimiento, con la tristeza de corazón. Pero una tristeza, podríamos decir, una tristeza agradable a Dios. Porque no todas las alegrías ni todas las tristezas son agradables a Dios. Tú puedes tener una alegría y estar no estando en comunión con Dios. Puedes estar triste y ser una tristeza que ofende a Dios. Es el núcleo neurálgico donde quiero llegar en esta mañana. ¿Qué nos hace estar alegres, pero también qué nos hace estar tristes? Vamos al texto. Retomamos la historia que estamos meditando. Y Nehemías estaba delante del rey Artajerjes, y el texto nos dice, vamos a leer, en el versículo número 1. Sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán es el inicio del calendario hebreo judío y está ubicado más o menos entre finales del mes de marzo, principios del mes de abril. Ahí ubicada lo que es la Pascua judía. En el mes de Nisán salieron de la tierra de Egipto y fue instituido la Pascua judía y era el recordatorio de la salida de Egipto. Aquí menciona esto, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Desplacémonos por un momentito con nuestra mente, con el relato de esta historia, desplacémonos a la lejana Persia, ¿vale? Se encuentra Susa, la capital del reino, Susa, la capital esplendorosa de la antigüedad, capital del imperio persa. Un día cualquiera en el palacio del rey. Podemos imaginar un poco el palacio del rey, con sus artesonados, con su grandeza, con todo bien establecido. El trono del rey Artajerjes, sentado en su trono, la reina a su lado, quizás toda la corte alrededor, murmullos en el aire, quizás conversaciones,
que no se pueden distinguir, y en medio de toda esa esplendidez, humanamente hablando, se encontraba un hombre al lado del rey Artajerjes, con una copa llena de vino. Uno de la cautividad. Y este hombre, como sabéis, es Nehemías y se acerca para dar la copa del rey, al rey de Persia. Veamos ahora en toda esta circunstancia que nos podemos imaginar, con todos los elementos que hemos mencionado, vamos a ver muy rápidamente el corazón de este hombre, que se manifiestan en él dos realidades. Dos realidades en las cuales se realizan simultáneamente en la vida y en el corazón de Nehemías. La primera, como hemos mencionado, estaba sirviendo de copero al rey más poderoso del mundo en ese momento, el rey de Persia. Y ante los ojos de su generación, ante los ojos de la historia, ante los ojos del mundo, era una dicha indescriptible. Era un motivo de estar alegre y contento constantemente delante del soberano de Persia. Era una constante y manifestación gran alegría humanamente hablando. La segunda realidad que se manifiesta en el corazón de Nehemías era que su corazón, valga la redundancia, estaba muy lejos de ese lugar. Muy lejos de Susa, muy lejos del privilegio de estar en palacio y muy lejos ese momento de la presencia del rey sirviéndole una copa. ¿Dónde estaba el corazón de Nehemías? Su corazón estaba en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Estaba en el Dios del Éxodo que salió, quizás en ese momento haciendo el mes de Nisan, recordando un poco. Estaba realmente el corazón de Nehemías cautivo de los pensamientos de Dios. Lo vemos en el capítulo 1. Muy lejos del privilegio de estar en palacio del rey, su mente estaba cautiva a muchos miles de kilómetros, pensando en la situación de Jerusalén. Su alma luego venía de una profunda oración al Señor. Entonces el rey, con la reina al lado, se da cuenta, y Nehemías, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Que el texto lo menciona, nos dice. Y como ya no había estado antes triste, seguimos en el versículo 1 en adelante, y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y bueno, seguramente habéis escuchado muchas veces esta pincelada que da aquí en las Escrituras, ¿no? Y temí en gran manera. En la antigüedad, quien estaba delante de la presencia de su rey, el estar triste en muchas ocasiones podía ser causa de pena capital. Y aquí Nehemías estaba triste delante del rey. ¿Por qué estás triste, Nehemías? Mientras estaba un poco meditando en toda esta escena bíblica y todo lo que estaba sucediendo, me vino a la mente un versículo, un salmo, que expresa mucho el corazón del salmista. Expresa mucho el corazón del salmista, en la cual derrama su corazón en lo que realmente es importante en la vida y en la eternidad. Vamos a ver el Salmo 137, seguro que ya sabéis cuál es. Un tiempo atrás, Israel, Judá, por causa de pecado, fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando en Babilonia, leemos el Salmo 137. Y nos dice así la palabra del Señor en esta porción de las Escrituras. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión.
Mira cómo continúa ahora el texto, y vemos el corazón del salmista. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y a partir de aquí quiero hacer este énfasis concreto en lo que estamos hablando. Continúa el salmista y nos dice: si me olvidar de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén. Y notad, como preferente asunto de mi alegría. Los asuntos de Dios, hermanos, deben de ser la alegría de nuestro corazón. Y los asuntos de Dios, hermanos, deben de ser nuestra tristeza también. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Hay contradicción aquí? ¿No? Sencillamente, alegrémonos de lo que Dios se alegra, pero entristezcámonos de lo que Dios se entristece. Nehemías estaba angustiado, estaba triste, viendo la amada Jerusalén, que ya veremos en el punto número 3. Pero alegrémonos de lo que a Dios le alegra y entristezcámonos de lo que a Dios le entristece. Volviendo a Nehemías, el rey Artajerjes dijo: Nehemías, estás ante mi presencia, no puedes estar triste. ¿Cómo vas a estar triste? ¿Por qué estás triste? ¿Y por qué tu rostro demanda esa tristeza? Volviendo al texto. Una pregunta con 3 afirmaciones. Nehemías, imaginémonos, el trono, Nehemías, la reina, toda la corte quizás, todos pendientes en ese momento de Nehemías, y el rey diciéndole: Nehemías, el rey poderoso del imperio persa, Nehemías, tu rostro está triste. Incluso yo me imagino un poco de desagrado, incluso, del rey. O incluso ya medio enojado, quizás. Son conjeturas personales. Nehemías, no es una cuestión de salud. ¿Estás bien? No estás enfermo. Y luego le afirma: Nehemías, tu tristeza es quebranto de corazón. O sea, había un quebrantamiento manifestado en su tristeza. Y aquí nos habla de una evidencia manifiesta de la tristeza de Nehemías, que es el punto número 1, la evidencia de la tristeza en el corazón de Nehemías, que había un motivo detrás, que eran asuntos de Dios, era la amada Jerusalén, de cómo estaba. Nehemías, ¿por qué estás triste? Pensando un poquito en lo que estamos meditando, ya para finalizar este punto, y trayendo alguna enseñanza espiritual para nuestras vidas, pongo también lo siguiente: ¿qué es lo que te hace estar alegre? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? ¿Y qué es lo que te hace estar triste? ¿Las cosas del mundo o las cosas de Dios? Tengo apuntado aquí con grandes letras, y lo que mencionaba esta mañana el hermano Iván ha servido también de introducción para el mensaje un poquito. Tengo apuntado: en definitiva, la alegría y la tristeza del cristiano también son cuestiones de prioridades. ¿Sí o no? Son cuestiones de prioridades. ¿En qué nos gastamos nuestros sentimientos? ¿En andar en la corriente de este mundo? ¿O en buscar al Señor en la alegría y en la tristeza? Que no es malo estar alegres, conforme a la voluntad del Señor, pero tampoco es malo estar tristes conforme a la voluntad del Señor. Es cuestión de prioridades. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, hermano Antonio, estamos en ello, no sé si hemos llegado al capítulo 3, no recuerdo ahora, pero solo mencionaré este precioso versículo que el Señor nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Buscad las cosas de arriba.
en la alegría y en la tristeza. Tengo apuntado las cosas de arriba y las cosas de abajo, las cosas del cielo y las cosas del mundo. ¿Qué es lo que nos produce alegría o tristeza? Bueno, el mundo a voz en cuello lo escuchamos. Un montón de mensajes, un montón de cosas, un montón de cuestiones poniéndolas delante del corazón de todos los hijos de los hombres. Y podemos escuchar a voz en cuello: ¿por qué estáis tristes? No, alégrate, que mañana vas a morir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hablando del impío. Eso es el mensaje del mundo. Pero la tristeza y la alegría en el corazón del creyente debería exclamar: ¿por qué estoy triste? Porque yo me alegro en lo que Dios se alegra y me entristezco en lo que Dios se entristece. Y Nehemías estaba triste. La tristeza de Nehemías. Y esta realidad nos lleva a considerar el punto número 2, que es la respuesta. ¿Cómo no voy a estar triste? Nehemías, versículo número 3. Y el testimonio aquí, vamos a ver un poco el testimonio personal de la tristeza del corazón. Testimonio personal de la tristeza del corazón. Continuamos con el texto y vemos en el versículo número 3 del capítulo, perdón, versículo número 2 del capítulo, perdón, el capítulo, versículo número 3, me estoy liando. Versículo número 3 del capítulo 2, ¿vale? Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Y estaba pensando un poquito en esta afirmación, delante de toda esta circunstancia que no era, como se suele decir, moco de pavo, donde estaba Nehemías y ante quién estaba, dando todo lo que estaba sucediendo. Aquí vemos un testimonio manifiesto, primero, y vemos un autoexamen. Aquí vemos el testimonio personal del corazón de Nehemías y vemos su prioridad absoluta de su tristeza, que por ende nos lleva a qué sería su alegría, que Jerusalén estuviese esplendorosa y el pueblo de Dios pues en comunión con el Señor, ¿verdad? Vemos esto, el testimonio. Y notemos que es un testimonio claro, concreto y conciso. Aquí, delante del rey Artajerjes, Nehemías no estaba con un corazón hipócrita, no estaba con un corazón moldeado por las circunstancias, tenía un corazón sincero delante del rey soberano de Persia. Luego, testimonio también de la manifestación a un receptor, que era el rey, como mencioné. Y por último, vemos que es un testimonio con afirmación contundente. No había segundas lecturas. Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Rey Artajerjes. ¿Cómo no voy a estar triste? Y pensando en todo esto, he apuntado, luego apunté escrito a mano, porque me vino este pensamiento, que puedo imprimirlo, y me hizo pensar un poco en esta firmeza de Nehemías. Y he apuntado, esto me hace pensar en el testimonio del Evangelio. Y he apuntado, me gustaría leeros literalmente estos pensamientos que vinieron a mi corazón, ¿vale? Escribí: con nuestra alegría y con nuestra tristeza también se predica el Evangelio. O con nuestra alegría y con nuestra tristeza se deshonra el nombre de Dios. Con nuestra alegría y con nuestra tristeza también se predica el Evangelio. Con la alegría correcta y con una tristeza correcta podemos ser testimonio del Señor Jesucristo. Alegría, ¿por qué? Por lo que el Señor ha hecho en nuestra alma. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, y continúa el Salmo.
por lo que el Señor ha hecho a nuestra alma. Alegrémonos, evidentemente. Pero la tristeza por ver a las almas ir al infierno sin tener a Cristo. ¿Cómo un creyente va a alegrarse de que un alma se vaya al infierno? No, ya se apañará. Él se lo ha buscado. Y tú también, si no hubiera sido por la gracia de Dios. ¿Cómo nos vamos a alegrar de las cosas que entristecen al Señor? Y las cosas que entristecen al Señor es ver las almas ir al infierno. Una de ellas, entre las muchas que pueda haber. La tristeza y la alegría. Y aquí vemos a Nehemías delante del rey Artajerjes, dando ese testimonio. Y el creyente, delante del mundo, con su alegría y tristeza, hagámonos eco de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Nehemías podía haber dicho, no, rey Artajerjes, no, tranquilo, no. A mí me da igual Jerusalén, yo estoy bien en Susa, los judíos ya se apañarán, aquí estoy bien colocado, y bueno, no, tranquilo, ha sido un desliz que he tenido. No. ¿Cómo no va a ser Jerusalén el motivo preferente de mi alegría? ¿Cómo no va a ser el Evangelio delante de cada una de nuestras vidas, delante del incrédulo, delante del mundo, delante de nuestro propio corazón? ¿Cómo no va a ser lo principal de nuestra alegría y de nuestra tristeza? ¿Verdad? La segunda cosa que vemos aquí también es esta afirmación que hay un autoexamen, un autoanálisis del corazón, un autoanálisis de Nehemías, testificado a él mismo, pero testificado al prójimo, al rey Artajerjes. Y leo literalmente: a la luz de la Escritura y de nuestro corazón fluyen los sentimientos. Por supuesto que sí. Y con toda exclamación por los asuntos que desagradan a Dios, deberíamos decir: ¿cómo no estará triste mi rostro, oh Dios? ¿Cómo no estará triste mi corazón y mi alma por las cosas que no te glorifican? ¿Qué salmo nos viene a la mente? A lo mejor lo identificáis en cuanto a examinarnos, en cuanto nos examine el Señor. El salmo número 139, 24 y 25, que nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Un autoexamen, en la alegría y en la tristeza. Es algo en el cual es bueno hacernos esa pregunta. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Estoy triste porque me han rayado el coche? También, ¿no? Esperemos que no nos rayen el coche. Pero vamos a acongojarnos porque se nos pinche la rueda o porque, yo qué sé, cualquier cosa que pueda venir en el mundo material, en el mundo efímero y pasajero. Luego veremos un poco las alegrías del cristiano y las tristezas, algo más concreto. ¿Vale? Y aquí llegamos al tercer punto y último para este mensaje, el motivo de la tristeza. Punto número 3. Jerusalén está desierta. Sus puertas, oh rey Artajerjes, están consumidas a fuego. La causa de la tristeza en el corazón. Leemos el texto. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro y mi corazón? Vayamos al otro lado del péndulo, ¿no? Nehemías podía estar triste primero por estar cautivo en tierra extraña. Estaba cautivo muy lejos de su amada Jerusalén. Nehemías podía estar triste por todas las dificultades que eso le hubiera podido acaetar, aunque estaba en el palacio del rey. Y Nehemías podía estar triste al no aceptar los designios de Dios por la cautividad. Sin embargo,
¿Por qué es la causa de la tristeza de Nehemías? La ciudad, Jerusalén, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. Desierta, imaginémonos, lo que es la palabra desierto es que no hay nada, está todo desolado, está todo vacío, está todo descuidado, menospreciado, está desierta la amada ciudad de Jerusalén. Y sus puertas consumidas a fuego. Sabemos en el contexto de que estaban también los muros destruidos. Cualquiera podía entrar en la ciudad. Sabemos que las ciudades antiguas tenían rodeado todo lleno de muros y los muros tenían puertas de acceso por el fin de tener la protección de la ciudad, ¿verdad? Y estaban quemadas a fuego. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía hacer lo que quisiera en Jerusalén. Podemos espiritualizar todo esto también con nuestra alma. No vamos a entrar ahora, no es el motivo. La tristeza de Nehemías era una tristeza por las cosas importantes de Dios y era por su amada Jerusalén. Estaba pensando un poquito en lo que es la tristeza. Ahora centrando un poquito más en la tristeza del cristiano, el motivo, ¿no? ¿Os acordáis cuando llegó el Señor Jesús a Jerusalén? El lamento de su corazón que salió de su boca y de su corazón. Mateo 23, 37. La tristeza de Cristo, viendo Jerusalén, cómo se le ha convertido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Podemos ver la tristeza de Dios. Esa expresión de lamento por su amada Jerusalén. Puedes ver el lamento de Dios por el pecado del hombre, el pecado de Israel, pero por ende el pecado de toda, no la raza humana, sino toda la humanidad. Jerusalén, Jerusalén. La tristeza de Dios. Nunca lo he estudiado, pero debe ser un estudio apasionante. La tristeza de Cristo. ¿Me acordáis de Lázaro, verdad? Tu amigo llega allí, está muerto, se ha sepultado. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús lloró por su amigo. Estaba triste. Más adelante, en su tristeza profunda en Getsemaní, los lamentos de dolor que estaba el Señor allí en ese momento, cuando estaba en oración y en esa comunión con el Padre. Dice que había y sudaba gotas de sangre. Había un lamento y un dolor y una tristeza. Sí que es cierto de que en Isaías nos menciona y nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablando el Padre, viendo al Hijo, ¿no? Pero ver toda esa escena dramática, permitidme esa expresión, esa palabra, de la pasión en la cual estaba el Señor orando en Getsemaní. La tristeza de la cruz es innegable. ¿Nos podemos imaginar el corazón de Dios mientras era crucificado su Hijo amado en la cruz? ¿Nos podemos imaginar el dolor tan tremendo que tendría el Padre viendo a su Hijo clavado en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? ¿Podemos imaginarnos a Jesús clavado en la cruz y esa tristeza y a la vez esa misericordia, esa bondad? Padre, perdónalos, porque es que no saben lo que están haciendo. Perdónanos, Padre. ¿No habría tristeza en Dios cargado sobre su Hijo, poniendo todo el pecado del mundo sobre su amado Jesucristo? Y en ese momento en el cual expiró, todo el pecado del mundo era cargado sobre el Hijo. Tremendo, tremendo lo que es la tristeza de Dios, ¿verdad? La tristeza de Dios. Dejadme mencionar muy rápidamente, intentaré ser rápido y ya vamos a la conclusión. He puesto 7 cosas de la tristeza del cristiano y 7 cosas de la alegría del cristiano. ¿Vale? Lo haremos muy rápidamente. Algunos versículos los leeré, otros quizás los paso por alto por tiempo, pero he puesto 7
cosas que deben entristecernos, conforme lo mencionan las Escrituras. Primero, la tristeza por el pecado. Tristeza por el pecado, leo Salmo 38, 18. Lo he apuntado para no perder tiempo buscándolo, ¿vale? Nos dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 38, 18. Los sacrificados a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Segundo, tristeza por los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cuando estaba en la cruz y aquellas mujeres iban detrás del Señor y se lamentaban por Él y hacían lamento? Y el Señor decía: no os lamentéis por mí, sino lamentaos por vosotras. Pero había ese lamento, esa tristeza en todo lo que envolvía la cruz. Isaías 53, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y podemos leer todo el capítulo. Tristeza por la muerte, también. ¿Qué no dice que se estés? En 7.3. Más dichoso ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Porque en la casa de luto se enmenda el corazón y se piensan en las cosas que realmente tienen importancia. ¿Cómo vamos a ir a un funeral danzando con trompetas y timbales? Hablando humanamente. La tristeza delante de la muerte. La tristeza del hombre impotente delante de la muerte por causa del pecado. Cuarto, tristeza por el alma sin Cristo. El apóstol Pablo, Romanos 9, versículos de 1 al 3. Mi dolor constantemente es por Israel, mis hermanos en la carne. Tristeza por el alma sin Cristo. La tristeza, la quinta, según Dios, que produce arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Tristeza, hablando esta. Tristeza por el pecado dentro de la congregación. Déjame leer el texto. Está en 1 Corintios 5, 1 y 2. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación tras fornicación, cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros a aquel que cometió tal acción? La tristeza por el pecado dentro de la congregación. Bueno, no me da igual. Se apañará el hermano o quien sea. Yo vengo a mis servicios religiosos, hago el esto y ya está. Y no quiero saber nada más de la iglesia hasta el próximo domingo. Pero es que tú no quieres nada más saber de la iglesia, no. Ni en este ni en el otro. Porque con ese sentimiento te importa un pepino la iglesia. Tristeza por el pecado dentro de la congregación. Y tristeza por las adversidades del hermano. Cuando un miembro se duele, el otro canta. No. Cuando un miembro se duele, los demás nos dolemos con el hermano. Si tú ves sufrir a un hermano y te da igual, léete primera de Juan. ¿Sabes qué te está pasando en el corazón? Quizás no le amas. Y si no le amas, quizás no eres creyente. Y si no eres creyente, vas al infierno. Es algo muy serio, hermanos. Muy serio cómo tenemos el concepto de la iglesia local en cada uno de nuestros corazones. Es que tal hermano no me gusta el resto. No. El amor cubre multitud de faltas. Abraza a todos los hermanos. Amémonos profundamente. Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Bueno, no quiero dejar el tono así un poco triste en la predicación. Vamos a las 7 alegrías del corazón. 2 minutos. ¿Vale? Alegría por tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. No os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder estar tristes pensando en eso? Estando tristes pensando en eso es una tristeza no según Dios.
porque estamos menospreciando todo lo que el Señor ha hecho para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Alegría por el Evangelio eterno. Bueno, tiempo de Navidad, ¿no? No temáis, de aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. El Evangelio produce, entre otras muchas cosas, evidentemente, alegría en el corazón. Alegría. Alegría por la victoria de la cruz. La resurrección no está ahí. Ved, mirad. Id a sus discípulos y decidle que han resucitado de entre los muertos. Y las mujeres con gran temor y gran gozo fueron: Jesús ha resucitado de entre los muertos. Alegría por la victoria de la cruz. Salmo 30, 11 nos dice: alegría por cambiar nuestro lamento en baile. O sea, has cambiado, dice el salmista, mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. La quinta, alegría por anticipar lo que tenemos en los cielos, esas maravillosas moradas, ¿verdad? Que nos dijo el Señor Jesús en Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en mí? Creed también en Dios. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo, Dios eterno, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué le dice? Y si me fuere, tranquilo, no dejaré de ir. Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, estéis también vosotros, amados hijos. ¿No produce eso alegría pensar eso? Tremendo, y tanto que sí. La sexta y penúltima, alegría por poder buscar a Dios y adorarle, la adoración, ¿verdad? Dice el Salmo 70, gócese y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu nombre, engrandecido sea Dios. Y bueno, esos salmos hay un montón en toda la Escritura, ¿verdad? Y por último, la alegría por reunirnos en la iglesia. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 122? Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y luego exclama, oh Jerusalén. Luego sí que pide por la paz de Jerusalén y un poco en el contexto de lo que es la ciudad de Jerusalén, los atrios de Dios. Pero ¿tú te alegras en venir a la iglesia? En reunirte con los hijos de Dios. Pero una alegría sincera delante de Dios. No una cara bonita delante del hermano o delante de las personas que te encuentras. Una alegría de corazón. ¿Te alegras? ¿Anticipas el venir a la iglesia? ¿Es tu prioridad absoluta los asuntos de Jerusalén? Los asuntos del Señor. Y el domingo es el día del Señor. Y evidentemente a veces podrán haber circunstancias que nos hagan no asistir. Pero ¿es tu prioridad asistir a la iglesia? Alegría por reunirnos en la iglesia. Y ya por último, tanto la alegría como la tristeza lo resumiría en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegraos, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, lo digo, regocijaos. Bien, hermanos, a título de conclusión y para acabar, la tristeza de Nehemías. ¿Por qué estás triste, Nehemías? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar acongojado en mi corazón? ¿Cómo no debe haber tristeza en lo profundo de mi alma si Jerusalén está consumida afuera? Y como conclusión pongo, analicemos nuestro corazón. ¿De qué te alegras o de qué te entristeces? Dentro de la vida cristiana existen los dos aspectos, la alegría y la tristeza. Analicémonos nosotros mismos en nuestros corazones, que son la alegría conforme al beneplácito de Dios y la tristeza conforme al beneplácito de Dios. Nehemías, ¿por qué estás triste? Rey Artajerjes, ¿cómo no voy a estar triste? Mira cómo está Jerusalén. Que el Señor os bendiga.